Épale, ¿qué más? Bienvenidos a este video. Gracias por seguir aquí acompañándome en este recorrido que estamos haciendo por la gerencia del sector público. Ahora para introducir nuevos temas, para poder explorar qué es lo que se está haciendo de nuevo, qué es lo que nos dictan las más novedosas, pioneras, los nuevos paradigmas con respecto a cómo se debe gobernar, cómo se tiene que trabajar dentro de las administraciones públicas, cómo promover la innovación, cómo promover que las cosas se hagan de una forma más eficiente, se alcancen mejores beneficios e impactos sociales a un costo además mucho menor. Para eso hoy vamos a hablar de modernización administrativa, de todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado y la modernización del gobierno. Para ello, bueno, hay que empezar definiendo qué es la modernización administrativa. Y cuando hablamos de eso, sin entrar en un marco o en un concepto muy cerrado, muy teórico, si se quiere, estamos hablando al final de un proceso deliberativo a largo plazo, donde las administraciones públicas buscan cambiar, buscan perfeccionarse, buscan adaptarse y cambiar la manera en la que ellas se relacionen con el entorno, es decir, con la sociedad y con todas las responsabilidades que las administraciones tienen. Y en ese proceso, que es un proceso de creación de valor público, la administración cambia y al mismo tiempo cambia su entorno, porque si cambia la manera en la que hacen las cosas, cambian también los impactos que generan hacia la sociedad. La modernización administrativa es un proceso, como ya dije, y un proceso, un conjunto de actividades que se interrelacionan a lo largo del tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de modernización administrativa, hablamos de un espacio temporal, de una serie de acciones, una serie de actividades que se definen para alcanzar los objetivos que se persigan. Cuando hablamos de razones para modernizar, yo creo que todos los que estén viendo este video, todos los que estén escuchándome, pueden pensar en infinidad de razones para pensar que la administración pública tiene que ser mejor. Y efectivamente, esas son las razones para modernizar. Es decir, para que las administraciones públicas puedan avanzar y adaptarse a los cambios de la sociedad, puedan adaptarse a la complejidad de las interrelaciones que se dan en la sociedad y cómo la sociedad va cambiando, porque además la sociedad hoy en día es mucho más dinámica que la sociedad de hace unos años. Entonces esa dinámica tiene que invitar a las administraciones públicas a modernizarse. Ahí también hablamos de la adopción de tecnologías de la información y la comunicación. Las administraciones públicas no pueden esperar, o los ciudadanos no pueden esperar más bien de sus administraciones públicas, que mientras ellos están usando teléfonos inteligentes, están usando tecnología, las administraciones públicas se queden bajo la rigidez tradicional de un sistema burocrático que no las utilizaba. Además, la modernización se ha hablado en muchos momentos como parte de las herramientas necesarias, porque se le cambian los procesos para reducir la corrupción y también para permitir la innovación, que de eso también hablamos en otro momento, porque al modernizar, rompes con la rigidez tradicional de la burocracia, que a lo mejor en algunos puntos, si no le metes mecanismos para modernizar, para romper un poco ciertos paradigmas, se queda como muy clavada en su función. Y eso, bueno, es una de las ventajas a veces del modelo burocrático, ¿no? Que se cumplen unas reglas, que se cumplen unos procedimientos, que no hay mayor discrecionalidad, pero eso también, si no hay cambios, si no te adaptas con la sociedad, al final, ¿qué pasa? Que las administraciones públicas siguen una rutina mientras los ciudadanos y la sociedad en general va cambiando, va adaptándose a un entorno a la cual a lo mejor las administraciones públicas no estuvieran cambiando al mismo tiempo que los ciudadanos. Por eso es importante modernizar. Ahora, en el plano académico, cuando hablamos de modernizar, existen una serie de dificultades para implementar esto, para, si se quiere, formar, dar consultoría, invitar al Estado a modernizar. Una de las cosas más evidentes es que cuando hablamos de modernizar el Estado, ¿de qué estamos hablando? Hay infinita, o por lo menos amplia diversidad de funciones que un Estado puede desarrollar. Entonces, evidentemente, no serán las mismas funciones para la organización A, para el departamento A, para un instituto autónomo de una alcaldía, que para cómo tienes que modernizar dentro de un poder legislativo a nivel nacional. Es decir, hay diversidad de funciones, por ende las estrategias de modernización tienen que ser distintas. Luego, como sucede y lo hemos hablado en otros videos, la administración pública o el recurso humano dentro de la administración pública, y se ve también hasta por un tema de derecho público, tiene una resistencia natural al cambio, lo cual, bueno, implica que y
al modernizar, tener que implicar un cambio, pues hay que tener una serie de estrategias para poder implementar estas acciones, poder implementar este proceso que cambia las interrelaciones entre la administración y la sociedad. Y por último, en lo académico, es que para modernizar, la verdad es que la investigación que se hace en modernización administrativa está muy basada exclusivamente en casos de estudio. No hay demasiadas teorías que puedan englobar cómo modernizar dentro del Estado. En esto, a lo mejor se podría buscar la forma de hablar de modernización, pero no necesariamente es modernización, es un conjunto de cosas, y podríamos hablar de nueva gerencia pública, que es un video que también les presento, que bueno, habla de cómo diferenciar la responsabilidad entre la provisión de servicios públicos, la gerencia profesional dentro de las administraciones públicas, dentro del gobierno, y la parte política, cómo diferenciar esto. También otra especie de teoría que podría tener este fin para hablar de modernización y cómo se ha ido adaptando la administración pública a los cambios de la sociedad, podría tener que ver con la gobernanza, de cómo se involucran otros actores para el ejercicio de la función pública, cómo el Estado involucra al resto de actores de la sociedad civil o de la empresa privada para que se empujen juntos hacia objetivos públicos. Por último, también más reciente, que mucho se ha adaptado y mucho se ha hablado de esto, sobre todo en el ámbito local o regional, con toda esta corriente de lo smart, de todo lo que es lo inteligente, las ciudades inteligentes, cómo se mete la tecnología directamente dentro de los procesos internos de la administración y también en el delivery de servicios, en la entrega, en la provisión de servicios públicos. Cuando hablamos de los objetivos de la modernización, podríamos hablar de dos tipos de objetivos, que ambos son importantes, porque en estas lecciones, en estos videos hemos hablado que no se puede separar totalmente lo técnico de lo político, sino que tiene que haber un equilibrio entre ambas. Entonces, los dos objetivos de la modernización podrían ser objetivos de carácter gerencial y objetivos de carácter político. Para empezar con los gerenciales, podríamos dividirlos o clasificarlos en tres grandes objetivos. Objetivos que tienen que ver con la eficacia, objetivos que tienen que ver con la eficiencia y objetivos que tienen que ver, y esto es muy importante, con la calidad. Empezando con los objetivos que tienen que ver con la eficacia, quisiera comentar que estos también podrían tener como dos vertientes, los organizativos y los funcionales. En lo organizativo, pues lo evidente, para que haya eficacia tiene que haber una complementariedad y una coherencia, sobre todo una coherencia entre el diseño organizativo y los objetivos que se quieren alcanzar. Y cuando hablamos de eficacia a nivel funcional, estamos hablando de dotar de las suficientes funciones y competencias a todos los departamentos y esa estructura organizativa para que efectivamente pueda cumplir con los objetivos que tienen planteados. Ahora, cuando hablamos de eficiencia, con la palabra eficiencia podemos ir con dos palabras, ¿no? Racionalizar y simplificar. Para lograr la eficiencia hacia lo interno, hablamos de cómo lograr las cosas, cumplir con los objetivos al menor costo posible, es decir, ser eficiente en el uso de los recursos, todo tipo de recursos, no necesariamente económicos, a pesar de que estos sean a lo mejor los más importantes, pero ser eficiente con el uso de los recursos y también la eficiencia a lo externo, es decir, evitar duplicaciones, que las funciones del Estado estén acordes a la demanda social, no es que el Estado hace porque quiere hacer, sino porque está respondiendo a una demanda social real, a una necesidad real y sentida de la ciudadanía. Por último, dentro de los objetivos gerenciales quisiera hablar de la calidad. Y cuando hablamos de la calidad, hablamos de la calidad total. Cuando se habla de gerencia de la calidad, se habla no solo de lo que se produce, lo que se le entrega al cliente final, si habláramos desde el punto de vista de la empresa privada, o al ciudadano, si hablamos desde el punto de vista del gobierno. Aquí, para entender la calidad y para ser eficientes y poder modernizar de manera, tener unos objetivos coherentes a la hora de modernizar, tenemos que hablar de calidad a lo interno, que sería definido como la microcalidad, y tenemos que hablar de la calidad a lo externo, que es la macrocalidad. La macrocalidad es posiblemente lo que nos viene a la mente cuando pensamos en calidad, que es entregar productos y servicios, en este caso productos y servicios públicos, de calidad, que cumplan con ciertos estándares, que cumplan con ciertos indicadores, que sean realmente beneficiosos para la gente, para los ciudadanos y ciudadanas que los reciben. Pero también es importante hablar de la microcalidad, que es la calidad a lo interno, es decir, de cómo tú satisfaces las necesidades de tus
clientes internos. ¿Y quiénes son los clientes internos? Los mismos trabajadores de la administración pública y del Estado. Porque no simplemente porque sean un fin en sí mismo, que lo son, porque también son ciudadanos y también pues están desempeñando un rol, sino porque cuando tú tienes ciudadanos que trabajan en la administración, que están motivados, que se sienten comprometidos con los objetivos de cambio que estás planteando, pues se producen mejores resultados al final. Se producen mejores resultados en el objetivo que quieres desarrollar, en el trabajo que se va a realizar. Por eso es muy importante también cuando hablamos de calidad, hablar de la microcalidad y de satisfacer las necesidades internas de la organización. Y para esto no me detengo demasiado aquí, pero es muy importante las estrategias de comunicación interna, generar un verdadero sentido de pertenencia entre lo que tiene el directivo público o el político en su cabeza y que quiere desarrollar, pero que esa información de forma efectiva baje y que haya además una comunicación bidireccional, una comunicación abierta, una comunicación que sea propicia para expresar ideas, que sea propicia para la innovación, para que efectivamente se logre que las unidades y los departamentos incontables que existen en un Estado puedan, bueno, comprometerse en función de los objetivos que cada una de estas unidades o departamentos quiere desarrollar. Y eso es modernización. Luego, también hablamos, lo mencioné hace un ratico, que la modernización sigue unos objetivos políticos. Y estos pueden ser, pues, muy variados, que tienen que ver con preservar la democracia, con garantizar ciertos derechos, con expandir posibilidades para las personas, con el objetivo político que esté planteado, con recuperar, inclusive desde el punto de vista más de política, de recuperar legitimidad para la labor del Estado, haciendo que el Estado sea mucho más eficiente y eficaz en las labores que realiza, lo cual también legitima a la alta dirección política del gobierno o del Estado. Es importante entender el proceso de la modernización como una política pública integral. Yo sugiero que la modernización se entendía de forma transversal, pero muchas veces entenderla también de forma sectorial, con una unidad específica que sugiera cosas como sea de forma transitoria, no tienen que estar ahí para siempre, pero así se ha hecho con casos interesantes como en España, como en Perú también, que se entienda la modernización como una política pública que requiere, bueno, de todas las etapas de evaluación de las políticas públicas, que requiere, bueno, su diagnóstico del problema, su análisis de alternativas, su toma de decisiones, sus estrategias de implementación coherentes, así como sus herramientas de evaluación. Y siempre mantener presente que la modernización como una política pública, así como hay otras, que podría ser tema de género, podría ser tema de juventudes, podría ser algunos otros temas transversales, la modernización dentro de la administración pública es un tema transversal que debería atravesar todas las unidades y departamentos del Estado, evidentemente adaptando bueno, las estrategias en concreto y las tácticas para modernizar a las necesidades, objetivos y funciones de cada unidad e institución en concreto. Para finalizar este video, simplemente quiero comentar algunas formas en las que, como más evidentes, en las que se puede modernizar en distintos aspectos. Cuando hablamos de burocracia y cómo modernizar la burocracia, hablamos o podemos irnos a indicadores que tienen que ver con tiempos de espera. Podemos pensar también en el interno e implementar mejores modelos para ejercer la carrera de funcionario público, establecer unos mejores mecanismos para que sea la meritocracia la que prevalezca. También estrategias que tengan que ver con incentivar y perfeccionar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que puede haber dentro de la administración. Cuando hablamos de modernización en planificación, hablamos del establecimiento de planes estratégicos, hablamos del establecimiento de planes operativos, si se quiere hasta flexibles, hablamos de introducir mecanismos de competencia dentro de la administración pública, hablamos de presupuestos por resultados, hablamos de introducción de herramientas para la transversalización de género en todo lo que hace el Estado. Cuando hablamos de transparencia, que también lo mencioné brevemente anteriormente, podemos hablar de la introducción en todas las instituciones del Estado de sistemas de quejas y sugerencias, hablamos también de temas de gobierno abierto, hablamos de cómo transmitir y dejar libremente que la ciudadanía y las empresas privadas puedan ver todos los datos que emana. En este mismo sentido, tener los factores políticos necesarios alineados
para que la modernización tenga éxito es fundamental. Esto, cuando hablamos de factores políticos, hablamos de liderazgo dentro de las organizaciones, hablamos de apoyo político, hablamos sobre todo de eso, de que esté un clima de gobernabilidad indicado para que se pueda avanzar con una estrategia de modernización. Luego hay que introducir una cantidad de factores institucionales y gerenciales como parte de estos aspectos clave, para que estos factores clave para que la modernización sea exitosa. O como lo mencioné anteriormente, es importante, y lo repito, que haya una unidad especializada que se encargue de dirigir y empujar las estrategias de modernización. Para esto, además, se obliga a que se le asigne recursos, que se le asigne dinero a la estrategia de modernización. Se tiene que además gestionar de manera eficiente el tiempo, se tiene que generar en una comunicación bidireccional o multidireccional con las organizaciones que van a estar siendo parte de este proceso de modernización. Se tiene que hacer una correcta gestión de los recursos humanos, que también tiene mucho que ver con la comunicación interna y simplificación y racionalización de procesos administrativos. También es importante que exista transparencia. Al final es uno de los objetivos de la modernización, la transparencia, pero también tiene que ser parte del proceso. Igualmente, y lo demanda cualquier estrategia que quiera perfeccionar la labor de la administración pública hoy en día, que exista participación ciudadana. Y por último, que lo mencionábamos en un video recientemente, la labor de los directivos públicos. Los directivos públicos tienen que estar comprometidos y con cierta conciencia y además con cierto conocimiento para empujar una estrategia de modernización. En este video me va a estar acompañando un buen amigo. Además, es un excelente profesional. Es Kenny Díaz. Es un amigo peruano que es experto, que trabaja experto en modernización, que además ha publicado libros en temas de modernización, sobre todo en el área de la administración de los recursos humanos, en el área de la carrera de función pública, que además hizo el máster conmigo, el máster en políticas públicas en la Universidad de Bristol, y pues nos va a estar acompañando en este video. Pues nada, muchísimas gracias, Kenny, por estarnos acompañando y compartiéndonos un poco de tu experiencia y sobre todo del caso peruano. Adelante. Hola, mi nombre es Kenny Díaz, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hago este video por invitación de Christopher a un día de que el Congreso de la República peruano haya decidido vacar al presidente Vizcarra. Utilizando una figura legal, han asestado una puñalada a la institucionalidad democrática en el país, que incide principalmente en las instituciones, en la estabilidad laboral de los servidores públicos y en la continuidad de las políticas públicas. Esta introducción es pertinente para el tópico que quiero compartir con ustedes hoy día: la relación entre modernización del Estado y servicio civil meritocrático. Cuando hablamos de modernización del Estado, integramos criterios de eficiencia en el aparato estatal. Me refiero específicamente a eficiencia en el empleo de los recursos escasos del Estado. Integramos criterios de transparencia en la función pública. Y lo más importante, partimos de la premisa de que el ciudadano es el fin último del Estado. Satisfacer sus intereses se constituye en la finalidad última del Estado. En ese contexto, el servicio civil o la burocracia estatal se convierte en un pilar en este proceso de modernización del aparato estatal, porque el Estado necesita de personas, necesita de funcionarios, de servidores públicos para poder ejecutar sus funciones. En esa medida, cabe la pregunta: ¿cómo a través del servicio civil, cómo a través de la burocracia estatal logramos el objetivo de satisfacer el interés del ciudadano? Lo logramos a través de servidores públicos altamente capacitados para poder brindar un servicio público de calidad de cara al ciudadano. Las políticas públicas, entonces, que desarrollen un servicio civil basado en el mérito requerirán de dos niveles de satisfacción de derechos. Por un lado, un nivel pensado en los derechos laborales de los servidores públicos. Me refiero a estabilidad laboral, me refiero a
posibilidad real de ascenso y de la mano con ello la mejora salarial constante. ¿De acuerdo? Estos tres componentes se van a constituir en el incentivo del servidor público. Este va a poder obtener estos beneficios siempre y cuando se capacite constantemente. Esto nos va a llevar entonces al segundo nivel de satisfacción, que es brindar un mejor servicio de cara al ciudadano. Lo vamos a lograr ya que vamos a tener trabajadores con estabilidad laboral y por tanto su criterio no va a estar condicionado al del gobierno de turno y vamos a tener eficiencia en el manejo de los recursos, ya que la remuneración que se destine a estas personas va a ser usada eficientemente por personas idóneas para el desempeño de dicha función pública. Una última cosa que quiero compartir con ustedes en este pequeño video es que nosotros, como la mayoría de países en la región, hemos importado una idea del mérito acartonada desde nuestras constituciones decimonónicas hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro principio de meritocracia se basa en la obtención de grados y títulos para poder formar parte del escalafón estatal, dejando de lado otras prácticas u otra educación no occidental. Esto es importante que las políticas públicas al día de hoy integren, ya que en países como el Perú, ¿no? Existen figuras como la de llamado guardaparque, que existe también en otros países. Bolivia, Chile, Argentina, tienen regímenes laborales en el estado de los guardaparques, que son personas que se dedican a la custodia, protección de áreas naturales, silvestres, culturales también, que requieren de conocimientos locales, que requieren de incluso el manejo de la lengua nativa de la localidad para el desempeño de dicha función pública. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Y ya con esto terminamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, que estén muy bien. Chao.